Casi llegando al final de esta conversación que ha sido muy nutritiva, no podía ser de otra forma con NutriGermo, ¿verdad? A mí me gustaría hablar de un tema que yo sé que también a ti te apasiona, que es la longevidad. La longevidad. Porque fíjate que, por ejemplo, yo sigo ahora personas que se dedican a hablar de todas estas estrategias, protocolos para ser más longevos. Está ahora muy de moda, por ejemplo, tener un Blood Boy, ¿no? No sé si has escuchado que es, por ejemplo, este hombre que se pone la sangre de su hijo, porque es una sangre joven, fresca, más rica en plaquetas, y se la inyecta directamente desde las venas de su hijo a sus venas, en un proceso de una transfusión ahí viva. Entonces, a mí me gustaría realmente vivir con calidad de vida, flexibilidad, un cuerpo vital, vivir mucho más de un siglo. ¿Tú crees que el cuerpo está diseñado para, como dicen muchos, 120, 150 años o más? Si el cuerpo no estuviera diseñado para vivir más de 100 años, no existirían personas que superan los 100 años. El hecho de que existan centenarios, ¿qué te dice? Que el cuerpo está perfectamente diseñado para vivir 100 años. Y cuando tú estudias a esos centenarios, te das cuenta de que ninguno de ellos sigue a David Sinclair. Todos los centenarios son centenarios porque viven en una zona del planeta donde no tienen mucho acceso a nada más que a la naturaleza. Ningún centenario vive en downtown Miami. Viven en zonas donde están en paz con la naturaleza, y todas esas leyes naturales son las que le ayudan a ser longevos. Porque la mayoría de las cosas que nos roban longevidad están en nuestro entorno. Por eso ellos insistían que mejorar el entorno es la clave. Ningún gobierno quiere que sus ciudadanos lleguen a 100 años. Eso es un hecho probado. Hay un vídeo del presidente de Argentina diciendo y quejándose. Expresidente. Bravo. Quejándose de que antes tenían que mantener a alguien hasta los 75 años y que ahora la gente quiere vivir demasiado y la medicina les ayuda a vivir más, y que eso tiene consecuencias económicas terribles porque la gente ahora quiere vivir hasta los 85 años y eso es muy caro. Y eso es un presidente o expresidente de un país diciéndotelo de frente, que les cuesta mucho mantener a la gente viva. Con lo cual, tú tienes que averiguártelas muy bien para llegar a 100 años y hacer cosas que no son las que el gobierno te dice, sino otras que tú investigues en quién, cuál es la gente que llega a 100 años. Yo tuve la bendición de ver a muchos centenarios. Uno de ellos, don Vicente, llegó a 115 años en un pueblo de Venezuela, en San José de Bolívar. Y cuando tú estudias eso, te das cuenta de que hay muchas cosas distintas a las que el gobierno te dice, o a las que la ciencia de la longevidad te dice. Por ejemplo, todos tienen el colesterol alto, supuestamente alto cuando llegan a 100 años. Todos tienen ciertas cosas que a mí me encanta investigar. ¿Cómo las investigo? Dándole a esos centenarios algo que necesiten a cambio de que ellos me den sangre. Hacemos hecho como un club de centenarios, donde cuando alguien conoce a una persona de 100 años, nos manda su contacto, nosotros lo contactamos, hablamos con la familia, y nos dimos cuenta de que las personas de 100 años no tienen un problema de salud. Por eso tienen 100 años. Tienen un problema financiero. Lo que necesitan es plata, no salud. Porque la mayoría ya sobrevivió a sus hijos y a la mayoría de sus nietos y no tienen quien los mantenga. Entonces, yo les dedico recursos, les pregunto qué quieren y yo les proveo esos recursos a cambio de que ellos hagan un examen de sangre al mes y me lo manden. Y ahí yo veo que hay en la sangre de un centenario y entiendo mucho mejor lo que pasa en ese cuerpo. Lo comparo con lo que el gobierno te dice que tienes que tener en la sangre, pues no coincide. Luego, o hay una desconexión y una falta de conocimiento en los científicos de longevidad, o hay una intencionalidad en que la gente no llegue a 100 años. Pero yo ya lo entiendo cada vez mejor y lo aplico a nuestros pacientes y te das cuenta de que esas cosas, muchas de ellas funcionan. No es más que comer alimentos de toda la vida, estar en contacto con el sol, sin protección ni ningún tipo de barrera, no usar gafas de sol, para que tu ojo pueda percibir en todo momento qué hora es, que tus ojos puedan decirle a tu cuerpo, fabrica esta hormona en este momento, porque a esta hora del día, sabiendo que es esa hora por la luz que me llega a la retina. Pero en este momento yo estoy entonces usando mis lentes de sol a propósito, porque tan pronto termine este episodio yo voy a dormir el resto del viaje. Y quiero que mis ojos piensen que es de noche todavía. Pero ¿cuánta gente se las pone en la mañana? Sin querer hacer eso. Yo también. Yo voy a dormir también. Mantenerlo simple es lo que te hace poder aplicarlo. La simplicidad es la mejor amiga de la ejecución, ¿verdad? Y para tú llegar a 100 años tienes que ejecutar continuamente cosas que te lleven hasta allí. Y que esa cosa no sea compleja porque la complejidad es enemiga de ejecución. Dice Peter Diamandis
que la primera persona en llegar a los 150 años ya ha nacido. O sea, que ya tenemos la herramienta probablemente. Y en los próximos 10 años para llegar a ver, la persona que llegó a 150 años ya existe y llegó. Lo que pasa es que a lo mejor no se tiene la documentación. Pero en India, en cuevas, hay yogis y maestros de meditación que en esas villas no tienen el documento, pero se sabe que llevan vivos más de 150 y de 180 años. Eso ya está. Lo que pasa es que la ciencia moderna, si no lo veo, no lo creo, dónde está el acta de nacimiento, no lo puedo probar. Pero créeme que eso sí yo lo sé, porque a mí me lo ha dicho gente que ha visitado en los Himalayas, esas cuevas muy remotas, como tú lo dices, donde viven, donde no hay estrés, lejos de los grandes focos urbanos, de las contaminaciones de las torres de celulares y radiación, y en contacto con la naturaleza y con una nutrición muy primitiva, de frutitas y animales, pero muy poca comida. Y llevan ahí años, mucho más de un siglo. O sea que yo creo que, con todo el respeto que le tengo a Peter, ya hay personas en este planeta que han vivido más de 150 años. Es muy posible, y los que han tenido la suerte como tú de llegar a esa cultura y de adentrarse por ahí y conocer a esas personas, cuentan que existen esas personas que viven en esas cuevas, que viven en un estado de meditación casi constante y de contemplación, y llegan a esa edad de avanzar. Mucho más, usan mucho más el aire que la comida para mantenerse ahí, ¿eh? Y ahí voy. ¿Qué es lo que te hace que el cuerpo dure? No usarlo, que es un estado de meditación, un estado donde tú bajas tu alimentación, vives casi en ayuno permanente, y eso hace que el cuerpo no se desgaste, por eso dura más. Así es. Ahora, lo que dice Peter es, cómo tú, lo imagino, como yo lo aplico, es cómo tú, viviendo en un mundo en el nuestro, en el que no te vas a ir a una cueva a la India, correcto, puedes llegar a vivir algo parecido a lo que viven ellos. Yo creo que esa es la pregunta del millón, y la que preguntaba Joel. Y la respuesta es así de simple. Consume alimentos de origen animal como prioridad. ¿Por qué? Porque si estamos de acuerdo en que comer poco es lo que te va a hacer durar más, los alimentos de origen animal tienen muchos nutrientes en muy poca cantidad de comida. Los gorilas, que son los más parecidos a nosotros, pasan el 80% de su vida comiendo, porque comen plantas, y la planta tiene que consumir la mayor cantidad para que te dé la energía, versus animales. Por eso un león come menos que un gorila, y aunque tiene una vida menos longeva, es mucho más optimizado comer animales. Si es en cuanto a alimentación, come poco alimentos de origen animal para que se te quite el hambre y puedas comer poco y mantenerte vivo. Segundo, sol. El sol es una fuente de electrones. Nuestro cuerpo no solo se alimenta de comida, se alimenta de electrones, por lo que te pide comida, porque la comida le da electrones. Y al fin y al cabo, esos electrones son los que te dan la energía. Pero esos electrones también vienen del sol, por eso a más sol, menos hambre. Esas personas, cuando están todo el día debajo del sol, no necesitan comida. Mientras que si tú estás todo el día sin sol, con luz artificial, necesitas estar todo el día comiendo. Y esos monjes y esas personas están todo el día descalzos y con poca ropa. Ellos viven con un taparrabitos y descalzos. No lo vas a ver con Nikes allí en las cuevas de la India. Y el estar en contacto con la tierra también te hace tener electrones. Luego, si tú tienes electrones del sol y de la tierra, vas a necesitar menos de la comida. Si tú comes menos, también vas a durar más, porque vas a estar en un estado de ayuno. Y si tú meditas, y esa es la última parte que completa la respuesta a tu pregunta, el ser humano no solo se alimenta de comida y de cosas físicas, también se alimenta de pensamientos y se alimenta de emociones. Y cuando tú tienes una buena dieta en cuanto a emociones, en cuanto a pensamientos, eso también te hace durar más. Por eso el que se jubila generalmente pierde la fuerza de vida, se muere antes. El que no tiene un ikigai muere antes. Esa parte de la dieta de las emociones es también muy importante para los cuerpos.